está con nosotros acá en la mesa de Primera Página el parlamentario del Gran Polo Patriótico, Víctor Clark. Diputado, bienvenido a Primera Página, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Stelin, y bueno, muy contento de estar aquí en mi primer programa de Primera Página. Muy bien, bienvenido será siempre cada vez que lo llamemos, lo voy a comprometer a que nos va a aceptar la invitación. Seguro que sí. Muy bien. Diputado, varios temas. Ayer hubo anuncios en el programa dominical del presidente de la República, Nicolás Maduro. Entre otras cosas, pues cambió la directiva de PDVSA. Aseguraba que era necesario sanearla de la corrupción. ¿Se admite entonces por el primer mandatario nacional con estas medidas que ocurren hechos como estos dentro de la estatal? Sí, mira, yo creo que no solamente es ese argumento, sino también una otra etapa de lo que la industria petrolera requiere, de un llamado a que ha hecho el presidente de acelerar los planes de la política petrolera venezolana y que ciertamente también requieren una reorganización tanto de su junta directiva, que fue ayer cambiada, removida, y también las orientaciones que diera el presidente de cómo en este 2017, 2018, a lo interno de PDVSA también se reinvierte, se capacita, se incentiva, de tal manera de seguir nosotros contribuyendo con un sector tan estratégico para el desarrollo del país, para la estabilidad de la economía venezolana y que en este caso, bueno, el día de ayer vimos el anuncio de cambiar la junta directiva y por supuesto que la lucha contra la corrupción es permanente, es creo que una cultura que debemos todos los días luchar, exterminar de la cultura política venezolana, de los antivalores y por lo tanto creo que siempre tenemos que asumirlo con firmeza y es lo que el presidente ayer exigía también de esta nueva junta directiva. El presidente aseguraba también, y uno de los aspectos a los que hacía referencia cuando anunció precisamente este cambio de directiva era la penetración de saboteadores o de personas de la oposición dentro de la industria petrolera. ¿Cómo se permitió esto tomando en cuenta que la industria petrolera fue nacionalizada en el 2003 y hemos tenido aquí a dirigentes sindicales de la industria como Will Rangel, que es uno de los representantes como más emblemáticos de la industria petrolera, y él asegura que precisamente el grueso hace incluso vida política en el Partido Socialista Unido de Venezuela? Sí, bueno, mira, yo creo que es sobre todo una actitud de trabajo, de compromiso con una industria que requiere, una posición clara, soberana en cuanto a su política petrolera que hemos adelantado durante todo este tiempo y yo no lo personalizo en lo particular, con algún funcionario que más allá de que se simpatice o no políticamente con un proyecto, con un modelo, también tiene que entender que su posición de trabajador petrolero responde no a una transnacional ni a una corporación que también esté ajena a la realidad nacional, sino por el contrario a una industria que en este caso es vital para el desarrollo integral del país y es eso lo que quizás nosotros tenemos que seguir promoviendo en la cultura también trabajadora, petrolera, que no es nada más de los 100.000, de los 180.000 trabajadores estrictamente de la industria petrolera, sino de un país que debe también seguir creciendo en su vocación de conocer la actividad petrolera, de defenderla, de promoverla, porque al final también está en la Constitución como una de las razones fundamentales que PDVSA es de todos los venezolanos. ¿No va a haber intocables en estas investigaciones que seguramente se van a adelantar después, así sean del Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, lo hemos demostrado a lo largo de todo este tiempo, lo que pasa es que también eso algunas veces tiende a dejarse a un lado de directores de gestiones anteriores de PDVSA que hoy están imputados, de recientemente la sustitución en este caso de la directiva de Pequiven frente a unos señalamientos que hicieran en el marco de las mesas de trabajo con el sector empresarial que le hicieron al presidente y el presidente inmediatamente, tomó medidas, verificó, y se tomaron acciones, es decir, es un hecho permanente el trabajo que se requiere y en este caso para la industria petrolera, para esta etapa donde creemos fundamental también aguas adentro, así como le pidió al compañero Eulogio del Pino, siga recorriendo las instalaciones, siga en ese encuentro de trabajo con sus trabajadores, con su clase trabajadora, con su directiva, con su gerente, con toda la comunidad de trabajo petrolera venezolana para nosotros seguir fortaleciendo en esta etapa que se requiere y además comenzando el año de la manera, creo, más óptima, de una política que durante los últimos 2 años trataron de boicotear el esfuerzo que de Venezuela se promovía para estabilizar no solamente el precio del barril de petróleo, sino construir con los países OPE y no OPE, unas condiciones más favorables que es la que le está permitiendo a Venezuela el 2017 comenzarlo con otro año de optimismo, de fuerza, de empuje distinto a lo que fue el 2016. ¿Cómo lograr escenarios distintos? Por ejemplo, usted cita ejemplos cercanos como la destitución de directivos de Pequiven, entre otras
distintas organizaciones. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, investigaciones de Cadivi, del Fondo Chino, que quizás quedaron en el aire, que no se vio una detención tangible o una responsabilidad tangible de los actores de este desfalco. Bueno, por eso te repito, cada caso es particular y tiene la responsabilidad de que hubiera lugar desde el punto de vista penal, administrativo y también quienes acusan, quienes denuncian, pero nosotros estamos conscientes, Estelín, de que la corrupción es un antivalor que está ahí de alguna manera inoculado, que todos los días gravita, por decirlo así, entre lo que uno dice la viveza criolla, entre las responsabilidades de quienes se les ponen al frente de gestión pública de cualquier nivel y bueno, y desvían y distorsionan su labor y su función para enriquecerse y traicionar los intereses del pueblo a través de una responsabilidad de gestión pública. Es una lucha dura, férrea, que nosotros tenemos que seguir promoviendo desde todas las instancias. Nosotros lo asumimos desde nuestra condición de gobierno, desde nuestra condición de partido, y esperamos que así cada quien lo asuma. Lamentablemente también un poder que pudiera contribuir en el control político, legislativo, administrativo es la Asamblea Nacional y ya nosotros sabemos lo que se ha convertido, que lejos nada más de señalamientos irresponsables, infundados, no avanza en investigaciones serias, coherentes, que también tengan causa administrativa o legal, porque al final han reducido el control político, legal, constitucional que le debe establecer la Asamblea Nacional en un show y en una difamación permanente sin ningún fundamento, como el año pasado se hizo desde la Asamblea Nacional. Diputado, año 2017, en teoría es un año electoral, tomando en cuenta los dictámenes del Consejo Nacional Electoral, pues que pospuso desde el mes de diciembre las elecciones a gobernadores que deberían llevarse a cabo en teoría los primeros 6 meses o a finales del primer semestre de este año. Ha habido muchas críticas por parte de la oposición venezolana en cuanto al Consejo Nacional Electoral. Hay otros pronunciamientos también como Vicente Bello, que es técnico de la MUD en el ente comicial, que aseguran que se está dilatando, por llamarlo de alguna manera, o retrasando este proceso por el miedo que tiene el gobierno a medirse en unas elecciones. No, mira, nosotros esperamos cuando el Consejo Nacional Electoral determine y defina el cronograma electoral ya y convoque, nosotros estamos preparados como siempre hemos estado en todas las jornadas electorales de cualquier tipo. Creo que primero la oposición le correspondería ordenarse en su agenda política, en sus exigencias, en lo que ellos han definido como agenda, como hoja de ruta, que también le ha llevado a muchos fracasos desde el punto de vista político y de opciones que desde el punto de vista electoral no están en curso por la responsabilidad de ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando en una democracia y en un esfuerzo permanente de responder a las grandes necesidades fundamentales de nuestro pueblo. Y cada vez que venga una jornada electoral, bueno, la asumimos como siempre la hemos asumido. ¿Se confía en la base chavista en este momento, ante este escenario? Mira, siempre nosotros vamos a confiar en nuestra base chavista. Es la misma que el 2016 frenó la ola de violencia, de locura, de fascismo que pretendió sustituir el método democrático, participativo electoral por el método de la violencia, del odio y de la confrontación entre venezolanos. Al final el pueblo de Venezuela apostó por la paz en 2016 y por eso este 2017 tiene otro panorama. Ahora es una responsabilidad también interna de la oposición si prioriza en seguir construyendo opciones democráticas, electorales, transparentes de cara a su agenda política o si siguen por esa agenda de la violencia, de la intervención, de la conspiración, del golpe que cada vez es más disminuida, cada vez es más débil, porque también lo que hoy el pueblo venezolano ratifica es que también no confía en el tino de una dirigencia de la MUD que perdió las perspectivas democráticas, creo yo, de construir una alternativa de poder que le diera la opción al pueblo de Venezuela en el 2015 y que el 2016 es evidente para los venezolanos y para las venezolanas que no estuvo a la altura de ese compromiso. Diputado, los problemas de escasez, de desabastecimiento, de inseguridad se responsabilizan en tal caso y lo han hecho desde señalamientos desde el gobierno nacional, incluido el presidente, la guerra económica, el asalto o el ataque desde el imperio, la guerra no convencional. Pero ¿qué se asume a lo interno del gobierno nacional como error que hicieron además que perdieran la asamblea? Porque se dice también que el triunfo de la oposición fue coyuntural o por un engaño que en materia económica se hizo por parte de los diputados de oposición, entre ellos que se iban a acabar las colas o que iban a hacer la última cola en aquellas pasadas elecciones del 6 de diciembre. Lo dijeron ellos, era marketing electoral, pero ciertamente se aprovechó una circunstancia difícil de recesión,
de pérdida de los ingresos de la nación y por supuesto también de todo el boicot que es indiscutible, las acciones... Pero es solo culpa de lo externo, no hay, mira, si no hay errores internos del gobierno. Siempre en la acción de gobierno tú estás expuesto a cometer errores, a cometer fallas, pero también tú tienes que saber y defender lo que consideras, bueno, éxitos y aciertos que a lo largo de este tiempo le dio al pueblo de Venezuela otra condición y otra situación. Y por supuesto que en los últimos 2 años, 3 años, esas condiciones, esa calidad de vida se vio mermada por muchos factores internos y externos, y sobre los cuales también el gobierno y el chavismo asumió después del 2016 en otra situación de reflexión, de crítica, de autocrítica, que convocó el presidente, convocó a su partido, convocó al Congreso de la Patria, convocó una mesa de trabajo con el sector empresarial para que también le dijera y expusiera en mesa por cada uno de los motores que se burlaron, que no reconocieron las 2, 3 veces que el presidente le solicitó a la Asamblea Nacional la emergencia económica, sino que al final la otra agenda era la de decirle que el presidente se iba en 6 meses. En ese país fue también que el presidente en situaciones extraordinarias supo contener el año más difícil que ciertamente en los últimos 20, 25 años hemos podido tener. Lo reconoció el mismo presidente cuando fue ahorita a dar el mensaje anual desde el TCJ en una situación extraordinaria por el desacato y la inconstitucionalidad en que se encuentra la Asamblea Nacional. Porque si están en desacato, siguen acudiendo los diputados del Gran Pueblo Patriótico. No, nosotros dejamos, creo que ya llevamos 2 sesiones, 3 sesiones sin ir, se lo dijimos, en el caso particular. Pero eso no es abandonar los espacios. No, nosotros somos diputados plenos también por el voto del pueblo de Venezuela. Lo que hemos denunciado permanentemente es que las facultades constitucionales que están establecidas para el Poder Legislativo fueron desviadas y asumidas otras que no tenían los diputados y la Junta Directiva. El abandono de cargos ridículos que hicieron, y que ayer nosotros veíamos un presidente, bueno, que viene de llegar de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. ¿Usted vio algún gobierno o usted vio la comunidad internacional reunida ahí desconociendo al jefe de Estado y al presidente constitucional de la República? No, por el contrario, más bien Venezuela recibió el respaldo de condenar la orden ejecutiva que había dejado el presidente saliente Barack Obama. Entonces, bueno, frente a ese ridículo que hoy todavía, lamentablemente para el país, para la democracia venezolana, respetándonos, más allá de las diferencias que vamos a seguir teniendo, de convivir, de coexistir pacíficamente, de haber dicho ahorita que se dejan de ir del diálogo hasta que ellos consideren que sus condiciones, que no sé cuáles son, se garanticen. Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, y el presidente ayer lo vimos, bueno, desde uno de los estados estratégicos para el desarrollo del país, convocando a una ofensiva desde el punto de vista productivo, económica, al sector de las industrias básicas y minería, convocando al sector petrolero, convocando a todo el sector económico para lo que él ha denominado el despegue económico del 2017. Diputado, algunos de los aspectos que han reactivado o informado la Mesa de la Unidad Democrática son varios puntos. Se sigue insistiendo en la liberación de los presos políticos en cuanto al diálogo. Y también se rechaza que uno de estos puntos que se planteó desde el principio, según ellos mismos informan, es la apertura del canal humanitario, que esto el gobierno nacional pues no lo ha hecho. ¿Se pudiera aceptar ese como uno de los puntos principales, tomando en cuenta que también es una de las principales necesidades de la gente? Claro, las medicinas, la comida. Sí, lo primero que hay que dejar claro es que ese argumento del canal humanitario y lo que intentaron hacer en algunas acciones con el tema del canal humanitario tampoco es lo que corresponde en la escala y en la situación sobre la cual hoy, desde el punto de vista de la insuficiencia médica, de medicamentos, de insumos, se requiere. Es decir, es una manipulación que respondió también al año 2016 a otra estrategia que lamentablemente, aunque yo sé que también en el seno de la oposición hay voceros y hay actores responsables, dolientes de la situación, también había otros actores y otros factores queriendo manipular con la situación del canal humanitario, más allá de la responsabilidad que ciertamente debemos tener todos, cada quien en su nivel, sobre el tema de la situación tan delicada como es, por supuesto, el tema médico actualmente o de salud para el país. Yo en eso quiero insistir, es decir, así la oposición dice, bueno, que si no se da esto y esto, yo no me siento en el diálogo, es la misma que por un lado quiso decir en una de las últimas sesiones por la cual tú me preguntabas en el segmento anterior. Es decir, estaba diciendo que retiraba a los ciudadanos de Amazonas para avanzar en el tema de diálogo, pero ese día también decretaba el abandono de cargo al presidente Nicolás Maduro. Con esas inconsistencias
y con las contradicciones sobre las cuales lamentablemente la gran mayoría de la oposición no puede delastrarse del sector más radical y más violento del país, que no quiere sentarse, que no quiere reconocernos, que no quiere convivir, que no quiere avanzar en un país que, bueno, tiene que seguir teniendo los escenarios sobre los cuales resuelve las diferencias políticas toda democracia, que son elecciones. No es cuando usted la diga, como usted le diga, como usted quiera, cuando le dé la gana, sino cuando también lo determinen las reglas y las instituciones que rigen la democracia como en todas partes del mundo. Y eso lamentablemente no ha sido posible por la intolerancia, por la soberbia con la que llegó el 2016, repito, lamentablemente una oposición que no midió lo que le daba al pueblo de Venezuela para que fuera a cumplir una labor en el seno de la Asamblea Nacional, y asumió eso como una agenda estrictamente de grupos políticos que traicionaron, creo yo, esa voluntad general. Ahora bien, ¿se rechaza el haber o la actuación de la Asamblea Nacional por ser de mayoría opositora, tomando en cuenta que hubo leyes que se aprobaron cuando la directiva o la mayoría era del Partido Socialista Unido de Venezuela, que aunque fueron denunciadas también como inconstitucionales por la oposición en aquel momento, tampoco se les dio cabida a estas denuncias? Sí, bueno, mira, nosotros ejercimos siempre que creíamos desde el punto de vista constitucional recursos para, en dado caso, un instrumento de ley, sin desconocer el funcionamiento que en su momento pudiera estar pleno de la Asamblea Nacional, y lo hacíamos porque una facultad constitucional también nuestra de, en este caso, llevar a las instancias judiciales o de la Sala Constitucional algún recurso de nulidad. Ahora, de un primer momento, déjame recordarte que nosotros siempre reconocimos la condición y la situación en la que comenzaba la Asamblea Nacional para este periodo. El mismo 2015 el presidente fue el primero en reconocerlo. Lamentablemente, quienes no han creído y no han entendido que también aquí hay otros poderes, hay un presidente constitucional, hay una fuerza política que va a seguir también conviviendo, existiendo, trabajando, construyendo, defendiendo un modelo, una visión. Bueno, es un sector de la oposición que no entiende que el chavismo no es un hecho transitorio, que yo voy a jugar a desaparecerlo apenas yo asuma el poder político y señale y le cargue de odio y de fascismo lo que nosotros tampoco creemos se merece el pueblo de Venezuela, y que por el contrario es una tarea de todos nosotros. Es lamentable que se le haya quedado no solamente al pueblo de Venezuela, que apostaba más del 70% en que el diálogo era un espacio necesario, sino a la comunidad internacional a la cual ellos mismos recurrieron y que la dejaron ahorita el 13 de enero, bueno, otra vez como ya nosotros vimos ante todo el país, y que después el 23 de enero, bueno, fue evidente el rechazo, el cuestionamiento que también mismos sectores de la población venezolana que sigue la oposición, bueno, le cuestiona y le exige a la dirigencia. Yo quisiera seguir destacando los esfuerzos que también nosotros tenemos que seguir trabajando por un país. Igualito tratan de banalizar, tú me preguntabas el tema del carnet de la patria. Así es. Bueno, de banalizarlo, de decir que nosotros estamos haciendo de eso una tarjeta de racionamiento, que todos los argumentos banales, estúpidos, pero que más allá de eso, bueno, que un gobierno convoque a tratar de construir una herramienta y un sistema de información que le permita planificar mejor sus programas sociales, de tratar de ver a lo interno de sus programas qué situaciones hoy por hoy pueden estar viéndose afectadas, no atendidas, y ser planificadas y ser tomadas en cuenta en el corto plazo para nuevas acciones. Bueno, claro, diputado, búrlense de eso, búrlense de un pueblo, bueno, que están diciendo que está yendo ahí nada más porque va a buscar la tarjeta a ver qué le dan y que eso es eso nada más. Bueno, pero es indiscutible que igualito hay un pueblo que confía y que cree en el esfuerzo y la convocatoria que el presidente estuviese haciendo, porque si no, no estuviesen ahí. El carnet de la patria viene quizás a fortalecer en este caso el tema de los CLAP. En un primer momento, cuando se plantearon los comités locales de abastecimiento y producción, se decía que era una medida coyuntural por la crisis económica que había para el momento. Sin embargo, y aparentemente los CLAP van a ser permanentes. ¿Por qué ese cambio, no sé si discursivo, pero por qué el cambio ahora de hacer los CLAP permanentes, tomando en cuenta además que el CLAP le llega al 25% de la población nada más? No, primero es una organización, ¿qué pasa con el resto? Primero es una organización construida en el calor de superar las situaciones de déficit, de boicot, de especulación, de acaparamiento que impactaron en la cadena de distribución, tanto pública como privada, y que por supuesto el gobierno puede seguir
además porque tiene una capacidad instalada sobre la cual va a seguir garantizando que ese esfuerzo llegue directo a la familia venezolana. De igual manera el gobierno y el sector privado venezolano tienen que seguir trabajando por estabilizar y normalizar las cadenas de distribución, de comercialización privada, sobre las cuales también, bueno, se vende el alimento a toda la población venezolana. Es lo que aspira y es lo que está también establecido en la gran misión abastecimiento soberano y seguro. Ahora, que el pueblo organizado, que el poder popular, que el gobierno apueste a que también la comunidad organizada, consejo comunal, comuna, CLAP, lleve de manera directa, semanal, quincenal, mensual, un esfuerzo que también el gobierno venezolano hace para proteger a las familias más vulnerables del país. Bueno, es una decisión de Estado. Nosotros también nos inscribimos en un Estado social, en un gobierno que prioriza la atención de la familia, del salario, de proteger el salario del pueblo trabajador venezolano, y que nosotros, para vencer situaciones que ciertamente afectaron y distorsionaron la cadena de distribución, bueno, se construyó eso, pero que tú me preguntas, ¿qué es la única vía para distribuir los alimentos? Por supuesto que no lo va a hacer, y ahí están los esfuerzos que se siguen haciendo con el sector productivo del país, Contraloría para que los CLAP no haya corrupción? ¿Cómo? ¿Cómo lograr la Contraloría para que los CLAP no se sumen también a la lista de corrupción? Una de las razones sobre las cuales no solamente digitalizar la información o de tener mecanismos más expeditos de información y de verificación familia a familia a través del carnet de la patria, es también en parte para eso. Pero al final nosotros confiamos en un pueblo que está consciente de su papel, de una organización que también ha resultado, más allá de los ataques, más allá de los cuestionamientos, más allá de las fallas que ciertamente se pueden tener. Es evidente que haber llevado de manera directa en el volumen que pudimos tener, esperamos que este año, por supuesto nosotros, y ya el presidente lo ha orientado, comenzando el año, bueno, nosotros sigamos llevando de 2 millones de familias a 6 millones de familias venezolanas a través de los CLAP. Y bueno, es un esfuerzo que nosotros, ¿qué pasa con el resto? Que nosotros estamos haciendo. No, el resto tiene que también seguir accediendo a las cadenas de comercialización y distribución que deben fortalecerse en esta etapa, que no respondan a las lógicas de los últimos 2 años, que ya sabemos a quién benefició y a quién afectó a la gran mayoría del pueblo de Venezuela, que no se vayan y sustituyan su labor económica, su papel de ser actor económico transparente, que genere sus ingresos, que nadie discute, pero que tampoco se vaya por el camino de la política a través del sabotaje económico. Diputado, hablando de pueblo, la gente le está escribiendo a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Laura González le dice lo siguiente: la Asamblea Nacional es tan constitucional como el presidente de la República, dejen trabajar a la Asamblea Nacional. ¿Qué le contesta? No, nosotros hemos estado claros siempre que la Asamblea Nacional es un poder constitucional. Lamentablemente, quienes no tampoco reconocieron eso así, fue este poder legislativo asumido por esa Junta Directiva del 2016, que dejó la Asamblea en la situación de inconstitucionalidad, de ilegalidad, de desacato, que la misma oposición veía en los últimos meses que no estaba llevando a nada y que no estaba llegando a nada para beneficio del país. Seguimos revisando, @socialismo puro, tiene incluso la firma del presidente Chávez en su usuario. ¿Cuántas ofensivas más necesitamos para salir de la crisis si hasta la fecha todas han fracasado? No, mira, siempre un gobierno que su razón de ser es el beneficio, la calidad de vida, la dignidad del pueblo de Venezuela, tiene que hacer los esfuerzos y sobre todo saber que estos 2 años, 3 años que atravesamos fueron los años más duros, bueno, de la caída de los ingresos de la nación, como el presidente lo decía. ¿Quién planifica en un promedio de 35.000, 40.000 millones de dólares al año? Y se tiene que ver con la situación de gobernar y dirigir también el país con un promedio de ingresos de 5.000 millones de dólares, que fue más o menos lo que sobre el 2016 se pudo ingresar. Y bueno, nosotros también sentirnos, saber que un gobierno que protege, que prioriza a la familia, al pueblo trabajador, aquí no ha habido despidos masivos, aquí no hubo la desincorporación de trabajadores públicos, la reducción de lo que se llama el gasto público. Nosotros decimos inversión social. El presidente comenzó el 2017 entregando más de 83.000 nuevas pensiones. Veamos en otros países hermanos de América Latina quién paga la crisis, que no solamente ha afectado a Venezuela, sino a muchos países de América Latina, la recesión, que desde el punto de vista regional, global, bueno, ha afectado a muchas economías. Las crisis en el neoliberalismo, sin lugar a dudas, Stelling, siempre las paga el pueblo, siempre las paga la gran mayoría. Nosotros esperamos salir de la crisis que ciertamente hemos atravesado en los últimos 2 o 3 años, bueno, con la participación de todos los sectores, sin indiscriminación alguna, pero entendiendo que este país lo requerimos construir todos, con nuestras diferencias
diferencia, pero también con la participación y con el respeto de quienes amamos este país, de convocar nuevamente a los que se han ido y de encontrarnos en una Venezuela que también creemos nosotros sobre este siglo XXI, tiene todas las cualidades y las capacidades para seguir adelante. Diputado, tengo que finalizar con un comentario de Julio Romero. Le dicen: los habitantes de Punto Fijo tienen que viajar a Maracaibo en busca de alimentos y pasan penurias por falta de agua y de luz. Sí, bueno, no se va a Maracaibo a buscar agua y luz. Ciertamente Falcón se está atravesando una situación crítica que arrastra los últimos 2 años con el tema hídrico. Hubo una recuperación importante de los niveles en sus embalses y que ahora debe avanzar hacia mejoras en la prestación del servicio desde el punto de vista ya del suministro de agua. Es la principal problemática que, a diferencia de todos los demás estados que se afecta el tema de la inflación, del desabastecimiento, el agua es inmediatamente el problema más sentido en el estado Falcón, en la península de Paraguaná sobre todo, y que estos primeros meses el presidente ha tomado algunas medidas para buscar fuentes alternas de agua y para buscar el suministro estable y bueno, garantizar las condiciones de mayor calidad en cuanto a la cotidianidad de la vida del ciudadano de Punto Fijo, de Paraguaná, de Falcón, que se había visto afectado por la situación crítica de agua. Estamos trabajando, en mi caso como diputado, acompañando algunos proyectos especiales, haciendo el mejor esfuerzo y esperamos que en el corto plazo se vean los frutos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Diputado. Estamos conversando con... Sí, volando, se va el tiempo y hay muchos temas además que ojalá podamos tocar en otro momento. Sabe que la invitación para usted y para todos los diputados y cualquier persona pues que quiera venir a decir algo importante para el país está abierta siempre acá en Primera Página y en Globovisión, por supuesto. Muchas gracias a ti. 8-9 minutos. Nos vamos a la pausa. Al regreso mi compañera Yanali Pérez con Deportes de Primera. No se lo pierda, ya venimos.